Siempre había considerado mi hogar un refugio. La mansión victoriana, en una tranquila calle de Westminster, con sus techos altos, suelos de madera crujientes y vidrieras, se había convertido en mi refugio tras la muerte de Farley, mi marido. 52 años juntos, y por tercer año, me he despertado sola en nuestra habitación, donde cada objeto guarda recuerdos. Esta mañana me desperté con el tintineo de los platos en la planta baja. El reloj de la mesita de noche marcaba las 7:30, demasiado temprano para mi taza de té habitual, que Doris, mi ama de llaves, suele traer a las 8. Me puse una bata y bajé por la amplia escalera, aferrándome a la barandilla con más fuerza, de la que me gustaría admitir a mis 73 años. «Oh, buenos días, Marigold», resonó la voz de Ennis por el pasillo antes de que pudiera entrar al comedor. Siempre me llama por mi nombre de pila. Nunca por mi madre, ni al menos por la señora Winslet. No queríamos despertarte. Nosotros se refería a Ennis y a mi hijo Thatcher, que estaba sentado a la mesa con un periódico y una taza de café. Apenas levantó la vista para saludarme. «Buenos días», respondí, mirando el comedor. Algo era diferente. Por un instante, no supe qué era hasta que mi mirada se posó en el aparador. La vajilla que Farley y yo trajimos de China hacía 30 años había desaparecido. En su lugar había platos blancos minimalistas que nunca había visto. «¿Dónde está la vajilla?», pregunté, intentando mantener la voz serena. «¿Ah, esa vieja?». Ennis agitó la mano como si espantara una mosca. «La guardé en la despensa. Es tan anticuada, Marigold. Estos platos nuevos son mucho más prácticos y se pueden lavar en el lavavajillas, sin mi permiso». No era una pregunta, sino una afirmación. «Mamá», intervino finalmente Thatcher, «Ennis solo está intentando modernizar la casa. Ya sabes lo difícil que es encontrar una empleada doméstica dispuesta a perder el tiempo lavando la vajilla a mano». Quise argumentar que Doris nunca se había quejado de mi vajilla en 15 años de servicio, pero guardé silencio. Esta fue la primera vez que sucedía algo así, pero no la última. Ella y Thatcher se habían mudado conmigo hacía 6 meses. Temporalmente, había dicho Thatcher entonces, hasta que terminen las reformas de nuestro apartamento. Las reformas de su apartamento, que yo les había ayudado a comprar, por cierto, se habían extendido de las 3 semanas previstas hasta el infinito. Al principio, me alegré de tener compañía. Tras la muerte de Farley, la casa parecía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Durante las primeras semanas, Ennis había sido muy amable, cocinando, trayéndome revistas y preguntando por mis colecciones. Thatcher, mi única hija, a quien crié prácticamente sola mientras Farley se dedicaba a la diplomacia, estaba de vuelta. Pensé que era una oportunidad para reconstruir la cercanía que habíamos perdido cuando se fue a la universidad y luego se casó con Ennis. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero, desaparecieron los cuadros de Farley de la sala. Ennis dijo que alteraban el concepto del interior. Luego, mis libros de historia del arte fueron trasladados de la biblioteca a la despensa porque ocupaban demasiado espacio. Mis violetas en los alféizares de las ventanas fueron reemplazadas por unas suculentas elegantes porque no requieren muchos cuidados. «Por cierto, Doris no viene hoy», dijo Ennis, sirviéndose otra taza de café. Le di el día libre. Sin darme cuenta, sentí que mis dedos se apretaban alrededor del brazo del sillón. «Ayer parecía cansada», dijo Ennis encogiéndose de hombros, y pensé que le vendría bien un descanso. Además, soy perfectamente capaz de manejar la casa sola. Tengo un montón de ideas para modernizarla. Thatcher asintió con aprobación, sin apartar la vista del periódico. Siempre igual, evitando el conflicto a toda costa, prefiriendo coincidir con la voz más fuerte de la sala. Esa voz antes era la mía. Ahora era la de Ennis. Después del desayuno, subí a mi oficina, la única habitación que hasta entonces se había librado de la modernización de Ennis. Allí, entre mis catálogos de antigüedades y mi colección de cajas de rapé en miniatura del siglo XVIII, todavía me sentía yo misma, Marigold Winslet, una respetada tasadora de antigüedades cuya opinión había sido valorada en subastas por toda Europa. Me hundí en una silla y miré la foto de Farley sobre la mesa.
¿Qué harías tú, cariño? Pensé, pero no hubo respuesta. Farley siempre había sido diplomático, no solo de profesión, sino por naturaleza. Quizás encontraría la manera de hablar con Thatcher sin provocar una confrontación. Llamaron a la puerta y me sobresalté. Pasa. Era Ennis con una bandeja. Te traje té, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sé que estás acostumbrada a que Doris te lo traiga a esta hora. Gracias. Acepté la taza, notando que no era mi el gré habitual, sino una especie de brebaje de hierbas. ¿Qué es? Té de manzanilla y menta, respondió Ennis. Es más sano que ese té negro tan fuerte que tomas. A tu edad necesitas cuidar tu corazón. A mi edad, esta frase se ha vuelto un estribillo en nuestras conversaciones. A tu edad no deberías levantar cosas pesadas. A tu edad es mejor no subir y bajar escaleras solo. A tu edad es importante seguir una rutina. Mi corazón ha funcionado bien durante los últimos 73 años, dije secamente. Creo que también puede con el gré. Ennis apretó los labios. Solo te cuido. Marigold, Thatcher y yo queremos que estés sana el mayor tiempo posible. Para no morirme antes de que terminen las reformas de su apartamento, pensé con cinismo, pero guardé silencio. Por cierto, continuó Ennis. He invitado a unos amigos a cenar esta noche. Nada del otro mundo, solo una pequeña velada. En mi casa, no pude contener la sorpresa. Bueno, técnicamente ahora también es nuestra casa, sonrió Ennis. Además, te vendría bien socializar. Pasas demasiado tiempo sola. Con esas palabras, se marchó, dejándome con la infusión que no tenía intención de beber. Antes, me habría opuesto, le habría recordado que la casa me pertenecía, que tenía derecho a decidir quién la visitaba y cuándo. Pero últimamente, no tenía fuerzas para discutir. Cada conflicto con Ennis se convertía en un teatro de un solo actor, donde yo, invariablemente, resultaba ser una suegra regañona e ingrata y ella, una nuera paciente obligada a aguantar mis caprichos. Al anochecer, la casa estaba llena de desconocidos, parejas jóvenes, colegas de Thatcher, en su estudio de arquitectura, algunos amigos de Ennis, todos hablando demasiado alto, riendo con demasiada ganas de chistes sin gracia y bebiendo mi vino. Sin siquiera fijarse en su calidad, me senté en un rincón de la sala, observando a Ennis revolotear entre los invitados como una anfitriona de baile. Llevaba uno de sus vestidos de diseñador, que costaba tanto como la pensión mensual de un jubilado promedio. Thatcher la siguió, sonriendo y asintiendo mientras ella lo presentaba como un talentoso arquitecto que pronto abriría su propio estudio. Sabía que no era cierto. Thatcher era solo uno de los socios menores de la firma, y solo podía soñar con tener su propio estudio. Pero Ennis siempre exageraba sus logros como si intentara convencerse a sí misma y a los demás de que se había casado con alguien más importante que él. Cuando sirvieron la cena, me encontré en el extremo de la mesa, casi en la puerta de la cocina, mientras Ennis se sentaba a la cabecera en lugar que siempre había sido mío de Farley. Marigold, ¿te importa si ponemos música?, preguntó una amiga de Ennis, sin esperar respuesta, y dirigiéndose ya hacia mi antiguo equipo de música. En realidad, prefiero. Empecé, pero Ennis me interrumpió. Claro, Daphne. Toca lo que quieras. Marigold suele acostarse temprano, así que no creo que esté mucho tiempo con nosotros. Algunos invitados intercambiaron miradas comprensivas y me sentí más como una molestia en su fiesta que como una anfitriona. Durante la cena, la conversación giró en torno a viajes. Alguien mencionó Venecia y no pude resistirme a comentar. Farley y yo celebramos nuestro 30º aniversario de bodas en Venecia, dije, girándome hacia la joven pareja sentada al otro lado de la mesa. Fue a principios de los 90. Nos alojamos en un pequeño palacio en el Gran Canal. Y una noche, Marigold está hablando de sus viajes otra vez, me interrumpió Ennis en voz alta desde el otro lado de la mesa. No te creerías la cantidad de historias que recuerda sobre cada pueblo que ella y Farley han visitado. A veces creo que ya hemos oído hablar de todas las góndolas venecianas. Los invitados se rieron y me quedé callada, sintiendo cómo me subía el color a las mejillas. Ennis continuó.
dirigiéndose ahora al hombre sentado a su lado. ¿Has estado en ese nuevo restaurante del Soho? Dicen que la pasta con trufa es increíble. La conversación fluyó, fluyendo a mi alrededor como el agua fluye alrededor de una roca. Me senté en silencio, saboreando mi comida. Un plato sofisticado de quinoa que Ennis había pedido en el restaurante, aunque yo habría preferido algo más tradicional. Mis pensamientos se remontaron a las veces que yo mismo organizaba cenas. Cuando los invitados venían a escucharme hablar de hallazgos raros en subastas o de las historias diplomáticas de Farley. Al terminar la cena, me disculpé, en voz baja, y me levanté de la mesa. Necesito un vaso de agua, dije, dirigiéndome a la cocina. Thatcher, tráele agua a tu mamá, ordenó Ennis. No debería caminar sola. No sea que se caiga. Me quedé paralizada. Por si se cae. Como si fuera una inválida. Como si no pudiera caminar 15 pasos hasta la cocina en mi propia casa. Soy perfectamente capaz de ir sola a la cocina, dije, intentando que no me temblara la voz. Todavía no estoy tan decrépita. Ennis puso los ojos en blanco, un gesto que no se me escapó. Thatcher sonrió con torpeza y volvió a hablar con su colega. Ninguno de los dos me defendió. Nadie notó mi humillación. En la cocina. Me serví una copa de vino tinto en lugar de agua y la bebí de un trago. Algo que no hacía desde hacía años. El vino me quemó la garganta, pero fue un ardor agradable, un recordatorio de que seguía viva. De que aún podía sentir. Cuando regresé al comedor, los invitados ya se habían trasladado a la sala para tomar café y postre. Me senté en silencio en mi silla del rincón, observando a Ennis presumir del jarrón nuevo que había colocado en la repisa de la chimenea. Justo donde estaba la foto de la luna de miel de Farley y mía. Es un diseño exclusivo, dijo. Cuesta una fortuna, pero encaja a la perfección, ¿verdad? Quise decirle que el jarrón parecía una imitación barata del Art Nouveau, que no tenía alma ni historia. A diferencia de todos los objetos que había coleccionado durante años para esta casa, pero guardé silencio. Los límites de mi influencia en mi propia casa se hicieron cada vez más invisibles, cada vez más transparentes. Hasta que un día supe que desaparecerían por completo. Los invitados se marcharon alrededor de la medianoche. Hacía tiempo que me había retirado a mi habitación, incapaz de soportar más sonrisas falsas y miradas condescendientes. Acostada en la cama, oía a Ennis y Thatcher hablando en el pasillo. Tu madre se está volviendo cada vez más rara, dijo Ennis. ¿Viste cómo miraba mi jarrón? Como si quisiera romperlo. Su está haciendo mayor. Respondió Thatcher con el mismo tono condescendiente que siempre usaba para hablar de mí. Le cuesta aceptar el cambio. Tenemos que pensar seriamente en el futuro, dijo Ennis en voz más baja, pero aún podía oír cada palabra. Esta casa es demasiado grande para ella sola. Quizás sea hora de pensar en otras opciones. Sabía a qué se referían, una residencia de ancianos o en el mejor de los casos, un pequeño apartamento en las afueras. Mientras se hacían cargo de mi mansión. La casa que Farley y yo habíamos convertido en una obra de arte, cada rincón del cual albergaba un trocito de nuestras vidas. Me giré de lado y cerré los ojos, pero no pude dormir. En la oscuridad de la noche. El pensamiento, que había estado ahuyentando todos estos meses, finalmente cobró forma con claridad. Mi hijo y su esposa esperaban mi muerte. O al menos el momento en que fuera lo suficientemente débil como para que me arrebataran todo lo que me importaba con el pretexto de que me cuidaban. Y lo peor era que no sabía cómo luchar contra ello. Pasó una semana después de aquella humillante cena. Intenté mantenerme alejado de Ennis y Thatcher, pasando la mayor parte del tiempo en la oficina. Doris, al volver de un día libre obligado, se convirtió en mi aliada silenciosa. Me traía un buen té, cocinaba mis platos favoritos y, de vez en cuando, se quedaba a charlar. Una conversación de verdad, no las frases condescendientes que me soltaba mi nuera. El miércoles, Thatcher anunció que tendríamos una cena familiar el domingo. Solo nosotros tres. Dijo con esa sonrisa especial que solía poner de niño cuando quería otra galleta antes de dormir. Como en los viejos tiempos, lo miré con escepticismo, pero acepté. Una parte de mí aún esperaba que pudiéramos restaurar lo que se había perdido entre nosotros. Tal vez en un ambiente más íntimo.
Sin desconocidos, Thatcher volvería a ser mi hijo en lugar de un apéndice, sin voluntad de su esposa. El domingo, me puse mi vestido de seda azul favorito que Farley me había traído de Japón. Era clásico pero elegante y lo más importante, me recordaba los tiempos en que me querían y respetaban. Incluso saqué un collar de perlas que solía usar solo en ocasiones especiales. Ennis se fijó en mi atuendo cuando bajé a almorzar. Qué amable de tu parte vestirte así para nuestro pequeño almuerzo, dijo en un tono que podría haberse tomado como un cumplido de no ser por la ligera burla en su mirada. Ese vestido debió de estar muy de moda en su época. Ignoré el comentario y me senté a la mesa, que no estaba en el comedor, sino en la pequeña sala. El servicio fue impecable, porcelana blanca no mi china, claro, copas de cristal y cubiertos, que Ennis, para mi sorpresa, aún no había cambiado por algo más moderno. Pensé que sería más acogedor aquí, explicó Ennis al notar mi mirada. El comedor es muy formal para una cena familiar. Asentí, decidiendo no discutir por nimiedades. Thatcher apareció con una botella de vino, una de las que guardaba en la bodega para ocasiones especiales. Elegí tu favorito, mamá, dijo, mostrándome la etiqueta de un Chateau Margaux del año 2000. Costó una fortuna, comenté. Sin reproche. Me alegró que recordara mis preferencias. No escatimaría nada por ti, sonrió Thatcher. Y por un instante vi en él al chico que había criado. Atento, amable, sincero. Doris trajo el primer plato, crema de espárragos hecha según mi receta. Fue un pequeño gesto de resistencia por su parte. Sabía que Ennis prefería los platos exóticos que pedía en los restaurantes. Deliciosa, Doris, dije, probando la sopa. Perfecta como siempre. Un poco soso, dijo Ennis, sin apenas tocar el plato. Pero servirá para el almuerzo del domingo. Thatcher empezó a hablar de un nuevo proyecto en su empresa. La reconstrucción de un antiguo teatro en el centro de Londres. Escuché con sincero interés. Arquitectura siempre ha sido su pasión, y en esos momentos, al hablar de su obra, parecía quitarse la máscara de indiferencia y cobrar vida, realismo. ¡Qué maravilla, cariño!, le dije cuando terminó. Restaurar edificios históricos es una tarea tan noble. Tu padre estaría orgulloso. La mención de Farley ensombreció fugazmente el rostro de Thatcher. Siempre había temido no estar a la altura de las expectativas de su padre, a quien respetaba y en cierta medida temía. Farley era un hombre exigente, pero justo, y adoraba a su hijo, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo. Sí, supongo que, sí, dijo Thatcher con incertidumbre. Y cambió de tema. ¿Cómo va tu colección de tabaco? Dijiste que querías añadir otra, esa francesa. Un tabaquero del siglo XVIII, asentí, sorprendido y conmovido de que lo recordara, con una miniatura de la batalla de Fontenoy. Le había echado el ojo en la subasta de Sotheby's, pero se vendió por más de lo que me permitía. Qué pena gastar dinero en baratijas, le intervino Ennis, arruinando nuestro momento de convivencia, sobre todo a tu edad, Marigold. ¿No sería mejor gastarlo en algo más práctico? ¿Cómo qué?, pregunté, intentando mantener la calma. Bueno, no sé. Quizás arreglar esta casa. Ennis dio una vuelta por la habitación. Es preciosa, pero está muy anticuada. Ese papel pintado, esas cortinas pesadas, todo parece una pieza de museo. Es una especie de museo, respondí. Aquí todo tiene una historia. Cada objeto fue elegido con cariño y conocimiento. Ennis se encogió de hombros. Si tú lo dices. Pero creo que un poco de modernidad no vendría mal. Después de la sopa, Doris trajo el plato principal, pato asado con naranjas, otra de mis recetas favoritas. Para entonces, Thatcher ya había abierto una segunda botella de vino y el ambiente se había relajado un poco. Hablamos de nada, la película que él y Ennis habían visto recientemente. La nueva exposición en la Tate Gallery, el clima que, por fin empezaba a parecer primaveral tras un largo y gris invierno. A la hora del postre, le pedí a Doris que trajera té. No té de manzanilla, añadí con una leve sonrisa hacia Ennis. Doris regresó con una bandeja con tazas de miel gré favorito y pasteles. Colocó la bandeja con cuidado en el borde de la mesa y empezó a servir el té. Déjame traerte, eso dije, al ver que le temblaban un poco las manos.
Doris había tenido una gripe leve hacía poco y aún no se había recuperado del todo. Tomé la tetera y me incliné para servir el té en las tazas. No sé qué pasó. Quizás mis manos no estaban tan firmes como creía, o quizás el mantel se movió, pero la tetera tembló en mi mano y el té caliente se derramó por el borde. Justo en el regazo de Ennis. Ella gritó y se levantó de un salto, quitándose el vestido, un vestido color crema con bordados intrincados que probablemente costaba más que el salario mensual de Doris. Dios mío, exclamé, levantándome también y cogiendo una servilleta. Lo siento mucho. Fue un accidente de accidental. La voz de Ennis se elevó una octava. Me arruinaste el vestido de Valentino, no fue mi intención. Le tendí la servilleta, pero ella me apartó la mano. Claro que no, dijo apretando los dientes, igual que no querías criticar mi decoración. Igual que no querías recordarle a Thatcher a su padre. Igual que no querías dejarme en ridículo delante de mis amigos en aquella cena. Ennis, por favor, le intervino Thatcher, interponiéndose entre nosotras. Fue solo un accidente. ¿Un accidente? Ennis se volvió hacia él, con el rostro desencajado por la ira. Tu madre ha hecho todo lo posible para complicarnos la vida desde que nos mudamos aquí. Ha saboteado todos mis intentos por hacer que esta casa sea cómoda para nosotros. Este es mi hogar. Dije en voz baja pero con firmeza. No estoy saboteando nada, solo intento preservar lo que Farley y yo hemos construido a lo largo de los años. Farley, Ennis se cortó las manos. Solo oímos hablar de él. Es como si el tiempo se hubiera detenido cuando murió. Pero ¿sabes qué, Marigold? El mundo sigue su curso. La gente cambia. Las casas cambian. Todo cambia. Solo tú estás atrapada en el pasado, aferrándote a las cosas viejas y a los recuerdos como si pudieran protegerte de la realidad. ¿Y qué es la realidad, Ennis? Pregunté, sintiendo la ira crecer en mi interior como una oleada. Que tú y mi hijo esperan a que muera para poder tomar posesión de esta casa, que planean enviarme a una residencia de ancianos a la primera oportunidad. Mamá, exclamó Thatcher, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Te oí hablar, después de esa cena, dije, mirándolo fijamente a los ojos, sobre que esta casa es demasiado grande para mí sola. Sobre pensar en otras opciones. No estoy ni sorda ni ciega, Thatcher, aunque ambos parecen preferirlo así. Jenny se rió, una risa fría y áspera que me hizo estremecer. Mira, Thatcher también está escuchando a escondidas. ¿Qué más pruebas necesitas de que es una vieja loca que ve conspiraciones donde no las hay? No estoy loca, dije, dando un paso hacia ella, y no voy a permitir que me hables. ¿Así en mi propia casa, tu casa? Ennis hizo una pausa y luego dijo lentamente, con calculada crueldad, esta casa será nuestra antes de lo que crees. Marigold, y lo primero que haré cuando sea nuestra, será deshacerme de todas estas antigüedades y convertirla en algo digno del siglo XXI. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Había dicho en voz alta lo que siempre había sospechado, pero oírlo fue como una patada en el estómago, sobre mi cadáver. Dije en voz baja, si es necesario, respondió Ennis con una sonrisa que no afectó sus ojos. Basta. Thatcher se interpuso entre nosotros, pálido. Ennis, esto es inaceptable. Mamá, malinterpretaste nuestra conversación. Solo estamos preocupados por ti. Nada más. Preocupado. Lo miré con amargura. ¿A eso le llamas preocupación? Tu esposa me obliga sistemáticamente a salir de mi propia casa, me humilla delante de mis invitados, cambia las cosas sin mi permiso, y tú solo te quedas mirando. Exagera, como siempre, dijo Ennis, dirigiéndose a Thatcher como si yo no estuviera presente. ¿Ves por qué dije que debemos pensar seriamente en su condición? Esta paranoia, estas acusaciones. No soy paranoica, le exclamé, y mi paciencia finalmente se rompió, y no permitiré que me trates como si estuviera incapacitada. Me acerqué a Ennis de nuevo, con la intención de contarle todo lo que le había estado diciendo durante meses. Pero mi gesto fue demasiado brusco y, sin querer, le toqué la mano, todavía húmeda de té. «No se te ocurra tocarme», gritó Ennis. Y antes de que pudiera darme cuenta, levantó la mano y sentí un dolor abrasador en la mejilla. La bofetada fue tan repentina que me tambaleé y me agarré al borde de la mesa para no caerme. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación.
Doris, que estaba de pie en la puerta, jadeó y se llevó la mano a la boca. Lentamente me llevé la mano a la mejilla ardiendo, sin poder creer que esto realmente hubiera sucedido, que esta mujer, la esposa de mi hijo, se hubiera atrevido a alzar la mano contra mí en mi propia casa. Thatcher, dije en voz baja, girándome hacia mi hijo, esperando su reacción, su defensa, su indignación. Pero Thatcher permaneció de pie, con la mirada baja y los brazos colgando inertes a lo largo del cuerpo. No nos miró ni a Ennis ni a mí, como si esperara que, si evitaba nuestra mirada el tiempo suficiente, de alguna manera todo se le pasara. Ennis, dijo finalmente, pero su voz era débil, poco convincente, no deberías haber hecho eso. ¿No debiste? Pregunté, sin dar crédito a mis oídos. Tu esposa golpeó a tu madre, y dices que no debiste haberlo hecho. Me provocó, dijo Ennis rápidamente, con una voz de repente lastimera. Casi quejosa la viste intentar atacarme. Solo me estaba defendiendo, eso no es cierto, exclamé. Yo no, mamá, por favor. Thatcher levantó la mano, deteniéndome. Tranquilicémonos. Esta situación está fuera de control. Ennis no debería haberte pegado. Pero tú también estabas sensible, no podía creer lo que oía. Mi hijo, mi único hijo, al que había criado sola desde la muerte de Farley, al que le había dado todo mi tiempo, mi amor, mis ahorros, estaba frente a mí, justificando a la mujer que acababa de abofetearme. ¿La estás defendiendo?, pregunté, y mi voz me sonó extraña, demasiado tranquila, demasiado distante, como si esto no me estuviera pasando a mí, sino a otra persona. No me estoy defendiendo. Solo intento ser objetivo. Thatcher finalmente levantó la vista, pero no me miraba a mí, sino a un punto por encima de mi cabeza. Ambos se comportaron de forma irrazonable. ¿Irracional? Repetí lentamente, saboreando la palabra. ¿Es irrazonable exigir respeto en tu propia casa? ¿Es irrazonable esperar que mi propio hijo me apoye cuando su esposa me insulta y me humilla? Mamá, lo estás dramatizando todo. Es tu punto de vista. Ennis solo intenta ayudar a hacer que esta casa sea más cómoda para todos. ¿Y te tomas cada sugerencia como un insulto personal de ayuda? No pude contener una risa amarga. A Ennis no le importa mi bienestar, Thatcher. Solo le interesa esta casa y lo que pueda hacer con ella cuando yo ya no esté. ¿Lo ves? Ennis se volvió hacia Thatcher, con el rostro contraído en una mueca de fingida compasión. De esto es de lo que hablaba, de esta paranoia, de estas acusaciones. Tu madre necesita ayuda. Thatcher, ayuda profesional. La única ayuda que necesito, dije mirando directamente a Ennis, es que ambos salgan de mi casa. Ennis abrió la boca, fingiendo sorpresa, y luego se giró hacia Thatcher. Con cara de te lo dije. Mamá, no hablarás en serio, empezó Thatcher, pero lo interrumpí. Hablo en serio. Quiero que ambos empaquen sus cosas y se vayan esta noche. Esto es una locura, exclamó Ennis. Thatcher, dile que es una locura. Thatcher suspiró, frotándose el puente de la nariz como siempre hacía cuando estaba molesto o avergonzado. Mamá, no podemos irnos hoy. Lo sabes, las reformas de nuestro apartamento aún no han terminado. Unas reformas que llevan 6 meses en marcha. Interrumpí. Es raro que hayan tardado tanto. Es casi como si nunca hubieran sucedido. Claro que sí, dijo Thatcher indignada. Solo hubo complicaciones y, basta de mentiras, dije con cansancio. Sé que, desde el principio, planeaste quedarte aquí para siempre, primero temporalmente, luego irme echando poco a poco y, ¿luego qué? ¿Una residencia de ancianos? ¿Un pequeño apartamento en las afueras, fuera de la vista, mientras repartías mi herencia? Mamá. Thatcher parecía genuinamente sorprendido, pero ya no podía creer sus reacciones. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿De nosotros? ¿Cómo se supone que voy a pensar eso?, pregunté. Después de todo lo que ha pasado en estos meses, después de lo que pasó hoy, me toqué la mejilla de nuevo, todavía ardiendo por el golpe. Ennis me miró sin una pizca de remordimiento, solo con una fría mirada calculadora. Si no te vas hoy, dije, irguiéndome, cambiaré mi testamento. Fue un disparo al azar, pero dio en el blanco. Vi a Ennis estremecerse y a Thatcher palidecer aún más. Mamá, mejor no hablemos de estas cosas, dijo conciliadoramente. Estamos todos cansados y molestos.
¿Por qué no posponemos esta conversación hasta mañana? Cuando nos hayamos calmado. No negué con la cabeza, no lo haré. No después de que tu mujer me pegara y te quedaras ahí parado, mirando. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Thatcher. Para Orión orgulloso respondí sin voltearme. ¿Mi abogado da hora?, preguntó Thatcher con incredulidad. Mamá. Es domingo por la noche. No estará. Vendrán, dije con firmeza. Orión siempre viene cuando lo llamo. Era cierto. O'Ryan Proud no era solo mi abogado. Había sido amigo de la familia durante décadas, alguien en quien Farley confiaba ciegamente y el único que lo sabía todo sobre nuestras finanzas y asuntos legales. Salí de la habitación, dejando a Thatcher y Ennis en un silencio estupefacto. Al acercarme a mi oficina, cerré la puerta y me hundí en la silla, sintiendo que las fuerzas me abandonaban de repente. Volví a llevarme la mano a la mejilla y me sorprendió encontrar lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de dolor ni de miedo. Eran lágrimas de determinación. La bofetada de Ennis no había sido solo un golpe físico. Había sido la gota que colmó el vaso, un momento de claridad. Ahora sabía exactamente qué tenía que hacer. Cogí el teléfono y marqué el número de Orión. Orión no llegó enseguida. Llamó. Se disculpó y dijo que no podía estar en casa hasta mañana por la mañana. No tomes decisiones apresuradas, Marigold me aconsejó con su voz mesurada y tranquilizadora. Prometí esperar hasta la mañana. Pero no prometí no pensar. La noche envolvió mi mansión como una nube oscura. Yacía en la cama, escuchando los sonidos de la casa, el crujido del suelo, el tic-tac del reloj antiguo del pasillo, el zumbido lejano de la calefacción. Todos estos sonidos, familiares y queridos, ahora parecían ajenos, como si la casa me diera la espalda, prefiriendo a los nuevos dueños. Me levanté. Me puse la bata y me acerqué a la ventana. Westminster dormía, solo las escasas ventanas brillaban en la oscuridad y las farolas proyectaban círculos de los fantasmales sobre la acera. En algún lugar, más allá de esos muros, había otro mundo, un mundo en el que antes me sentía seguro. Un mundo que ahora parecía lejano e inaccesible. Mi mejilla todavía me dolía levemente por la bofetada, no tanto por el dolor físico. El golpe no había sido fuerte, sino por la humillación, por darme cuenta de que mi nuera se había atrevido a levantarme la mano y mi hijo no me había defendido. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué Thatcher se había vuelto tan indiferente? Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un viejo álbum de fotos con una tapa de cuero desgastada. Farley siempre se había burlado de mí. Costumbre de guardar fotos físicas en la era digital. ¿Para qué necesitas esos álbumes polvorientos cuando puedes guardar miles de fotos en tu ordenador?, preguntó. Pero siempre he creído que las fotos reales, las que puedes sostener en tus manos, tienen una magia especial. Guardan no solo las imágenes, sino también el tacto y las emociones de quienes las sostenían. La primera foto del álbum es de Farley y yo el día de nuestra boda, yo con un sencillo vestido blanco. Él con un traje oscuro, ambos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Era el año 1970. Yo solo tenía 21 años, él 26. Él apenas comenzaba su carrera diplomática. Yo estaba terminando mis estudios universitarios. Especializándome en historia del arte, nos conocimos en una exposición de impresionistas franceses. Estaba frente a un cuadro de Monet, absorto en el juego de luces y colores. Cuando oí una voz profunda con un ligero acento, me pregunto qué vio realmente, estas manchas de color o una imagen completa. Me giré y vi a un hombre alto, de atentos ojos grises y una leve sonrisa. Charlamos hasta que la galería cerró y luego continuamos hasta un café cercano. Y al final de la velada, supe que había conocido al hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Farley no era solo un diplomático. Era un hombre del Renacimiento, interesado en el arte, la literatura y la filosofía del aprendiz sobre las intrigas políticas en los círculos de poder, las complejidades de las relaciones internacionales y el arte del compromiso. A cambio, le abrí el mundo de las antigüedades. Le enseñé a ver la historia plasmada en los objetos y a comprender el lenguaje de la forma y la materia.
Pase página. Aquí estamos en París, donde Farley recibió su primer encargo serio. Llevo un sombrero de ala ancha, riéndome, y él me rodea los hombros con el brazo. Éramos tan felices en aquellos años, tan llenos de entusiasmo. Conseguí trabajo en una pequeña galería en la Rive Gauche, donde ofrecía visitas guiadas a turistas y ayudaba con las tasaciones de arte. Por las noches paseábamos por las estrechas calles de París. Cenábamos en pequeños bistros y soñábamos con el futuro. Fue en París donde me di cuenta de que estaba embarazada. Farley estaba de viaje de negocios en Bruselas cuando recibí los resultados de las pruebas. Estaba deseando que volviera y lo llamé desde la consulta del médico. Vamos a tener un bebé, dije, y hubo una pausa en el auricular. Por un momento, temí que no estuviera contento. Pero entonces oí su voz quebrada por la emoción. Marigold. Esta es la mejor noticia del mundo. La siguiente foto es mía en una habitación de hospital con un pequeño bulto en brazos. Thatcher nació una mañana de primavera tras 18 largas horas de parto. Farley estuvo a mi lado todo el tiempo, tomándome de la mano, diciéndome que era la mujer más fuerte que conocía, mientras la enfermera colocaba a nuestro hijo sobre mi pecho. Vi lágrimas corriendo por el rostro de Farley. Es hermoso, susurró, tocando suavemente la manita de Thatcher. Le pusimos Thatcher en honor al abuelo de Farley, un explorador que había pasado la mitad de su vida estudiando las culturas de Oriente Medio. Farley esperaba que su hijo heredara su pasión por aprender, su curiosidad por el mundo. En cierto modo, eso fue lo que sucedió. Thatcher siempre fue un niño curioso, pero sus intereses eran otros. Le encantaban los constructores. Podía pasar horas construyendo estructuras complejas con bloques y, al crecer, empezó a dibujar edificios, puentes, rascacielos y castillos. Hojeé algunas páginas. Aquí está Thatcher en su primera bicicleta, con una gran sonrisa y las rodillas raspadas. Aquí estamos como familia en Venecia. Thatcher tiene unos 10 años. Alimentando palomas en la plaza de San Marcos. Aquí está su graduación de primaria. Está de pie, orgulloso, con el diploma en la mano, y Farley y yo estamos a ambos lados de él, tan orgullosos, tan felices. La vida de diplomático implicaba viajar constantemente. En los primeros 15 años de Thatcher, cambiamos de 5 países: París, Roma, El Cairo, Londres de nuevo y luego Tokio. Cada mudanza era un nuevo reto para él. Una nueva escuela, nuevos amigos. Un nuevo idioma. Pude ver lo difícil que era. Para él, cómo se enterraba en sí mismo tras cada despedida de un amigo. Farley decía que forja el carácter, te enseña a adaptarte. Pero yo estaba preocupada. Quizás fue entonces cuando empecé a sobreprotegerlo, intentando compensar la inestabilidad de nuestra vida. Cuando Thatcher cumplió 16, Farley y yo tomamos una decisión difícil. Farley fue asignado a Singapur. Pero yo decidí quedarme en Londres con Thatcher para que pudiera terminar sus estudios sin cambiar de sistema educativo antes de ir a la universidad. Fue el comienzo de nuestra vida en 2 casas. Farley nos visitaba. Cuando podía, Thatcher y yo volábamos de vacaciones. Pero la mayor parte del tiempo estaba sola con mi hijo adolescente. Me detuve en una foto tomada en aquel entonces. Thatcher lleva el uniforme de un prestigioso colegio privado, yo a su lado, y estamos de pie frente a esta misma casa, mi hogar actual, que compramos cuando decidimos instalarnos en Londres. Farley no aparece en la foto. Estaba tomando fotos durante una de sus breves visitas. Fueron años difíciles. Thatcher atravesaba una adolescencia turbulenta. Y yo intentaba compaginar mi vida como madre soltera con el desarrollo de mi propia carrera. Para entonces, ya me había consolidado como experto en antigüedades, especializándome en miniaturas y artes decorativas del siglo XVIII. Trabajé como asesor en varias casas de subastas. Escribí artículos para revistas especializadas y comencé a coleccionar. Mi colección. Siempre había suficiente dinero, el sueldo de Farley era decente y mis ingresos como asesor aumentaban gradualmente. Pero el tiempo era lamentablemente escaso. Me perdí las reuniones de padres y maestros por las subastas. No siempre podía ayudar a Thatcher con sus tareas y a menudo estaba demasiado cansado para las largas conversaciones que probablemente quería tener conmigo. Lo compensaba económicamente.
Si Thatcher mostraba interés en algo, lo compraba de inmediato, ya fuera un diseñador caro, videojuegos o clases de arte. Cuando quiso ir con la clase de excursión a Roma, no solo pagué el viaje, sino que también organicé para él y sus amigos un tour privado por zonas del Vaticano poco turísticas, aprovechando los contactos de Farley. En su 18 cumpleaños, Thatcher le regalé su primer coche, no el más caro, pero sí prestigioso y elegante. Farley pensó que era exagerado, que estábamos malcriando al chico. Pero insistí. Su merece lo mejor, dije entonces, y Farley cedió como casi siempre hacía con Thatcher. Pasé unas páginas más. Allí estaba Thatcher recibiendo su diploma de la Architectural Association, una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas del mundo. Farley y yo estábamos presentes en la ceremonia, orgullosos y conmovidos. Thatcher estaba radiante, sosteniendo el diploma por el que habíamos pagado una suma considerable. Luego vinieron sus primeros pasos en la profesión. Usé todos mis contactos para ayudarle a conseguir trabajo en un buen estudio de arquitectura. Para entonces, Farley ya se había jubilado y por fin volvíamos a vivir juntos en esta misma casa. Thatcher solía venir a cenar, hablando de sus proyectos, sus colegas y sus ambiciones. Soñaba con abrir su propio estudio. Y Farley y yo hablamos de cómo podríamos ayudarlo económicamente. Y entonces apareció Ennis. Hojeé el álbum y encontré una foto de su boda, Thatcher con smoking. Ennis con un vestido blanco exuberante que ahora me doy cuenta de que costó más de lo que podían permitirse. Se conocieron en una recaudación de fondos patrocinada por el estudio de arquitectura de Thatcher. Ennis trabajaba en relaciones públicas, organizando eventos para clientes adinerados. Era, y sigue siendo, una mujer hermosa, alta, esbelta, con un gusto y modales impecables. Al menos eso parecía al principio. A Farley le disgustó de inmediato. Hay algo falso en ella, me dijo después de la primera reunión, pero descarté sus dudas. Vi lo feliz que estaba Thatcher, cómo florecía a su alrededor, cómo se sentía más seguro, y entonces ella se mostró realmente encantadora, se interesó por mis colecciones. Escuchó las historias de Farley sobre el servicio diplomático y me trajo pequeños regalos cuando vino a cenar. La boda fue lujosa y cara. Farley y yo pagamos la mayoría de los gastos. Aunque Ennis insistió en ciertos detalles que aumentaron considerablemente el presupuesto. Es algo único en la vida, dijo, y estuve de acuerdo, aunque Farley frunció el ceño al revisar las facturas. Después de la boda, les dimos una suma considerable como entrada para un apartamento. El mismo que supuestamente cejía en reformas. Cerré el álbum y lo volví a guardar en la mesita de noche. Las últimas fotos eran demasiado dolorosas. Farley en una habitación de hospital, demacrado. Pero aún intentando sonreír, su diagnóstico fue un golpe para nosotros: cáncer de páncreas en fase avanzada. 6 meses, 1 año máximo, dijo el médico, evitando mirarnos a los ojos. Farley vivió 8 meses de desaparición gradual, dolor cada vez más difícil de controlar y charlas interminables sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que realmente importaba. Cuida de Thatcher, me dijo uno de los últimos días, pero no dejes que él ni nadie más controle tu vida. Eres más fuerte de lo que crees, Marigold. No estaba seguro de eso entonces. Cuando Farley se fue, me sentí perdido, devastado. Thatcher y Ennis me apoyaron durante las primeras semanas, pero luego volvieron a sus vidas. Me sumergí en mi trabajo, pasando mis días en subastas y tasaciones, tratando de llenar el vacío. Y entonces, hace 6 meses, aparecieron en mi puerta, con maletas y anunciaron reformas en su apartamento. Me alegré de tener compañía, de volver a tener a mi familia a mi lado. Qué rápido esa alegría se convirtió en amargura. Me acerqué a la ventana. El cielo empezaba a aclararse y el crepúsculo previo al amanecer teñía el horizonte de un suave rosa. Había pasado toda la noche recordando y ahora que la mañana se acercaba inexorablemente, lo veía todo con una claridad penetrante. Siempre le había dado demasiado a Thatcher y le había exigido muy poco a cambio. Compensaba su falta de tiempo con dinero y regalos, permitiéndole creer que el mundo existe para su conveniencia. He creado a un hombre que cree no deberle nada a nadie.
que no ve nada malo en que su esposa insulte y humille a su madre. Y Ennis. Ahora me doy cuenta de que Farley tenía razón. Siempre hubo algo falso en ella, algo depredador. Veía a Thatcher, no tanto como un esposo, sino como un medio para acceder a nuestra fortuna, a esta casa, a la vida que creía merecer. El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. Era Orión, informándome que estaría en casa en una hora. Me duché. Me vestí y bajé a la cocina a preparar té. La casa estaba en silencio. Thatcher y Ennis debían de estar aún durmiendo evitándome. No importaba. Había tomado mi decisión. Cuando oí el timbre, sentí la extraña calma que da la claridad total. Sabía lo que tenía que hacer y estaba preparada para las consecuencias. Doris, la fiel Doris, acompañó a Orión a mi oficina e entró. Alto y erguido, a pesar de sus más de 70 años, con un maletín de cuero desgastado que recordé de toda la vida. «Buenos días», Marigold dijo, y su voz grave fue como un ancla en el mar embravecido de mis emociones. Quería verme por un asunto urgente. «Sí», Orión respondí, señalando la silla frente a mí. «Quiero cambiar mi testamento, Orión». Proud se sentó cómodamente en la silla de enfrente, con su antiguo maletín de cuero sobre el regazo. La luz matutina, que entraba a raudales por los altos ventanales de mi oficina, resaltaba las profundas arrugas de su rostro, el mapa de una larga vida de experiencia y sabiduría. «Modifiquen el testamento», repitió pensativo, sin mostrar sorpresa ni desaprobación. «¿Puedo preguntar qué motivó esa decisión?» Me toqué la mejilla, que aún conservaba la sensación fantasmal de la bofetada de ayer. «Ayer hubo un incidente», comencé, intentando hablar con calma y objetividad como si hablara de la vida de otra persona. «Mi nuera Ennis me abofeteó durante una cena familiar. Mi hijo no me defendió. De hecho, justificó sus acciones». Orión ladeó ligeramente la cabeza, su mirada más aguda. «Esa es una acusación grave, Marigold». «No es una acusación, Orión. Es un hecho». Me enderecé en la silla, y es solo la culminación de meses de humillación y abandono por su parte. Se mudaron a mi casa hace 6 meses, aparentemente temporalmente, por reformas en su apartamento. Desde entonces, Ennis ha intentado metódicamente sacarme de mi vida, cambiando los muebles sin mi permiso, dando órdenes a mis sirvientes y humillándome delante de mis invitados. Me detuve, sintiendo que la ira volvía a crecer en mi interior. Respiré hondo. Pasé una noche sin dormir pensando en mi vida, en mi relación con Thatcher. Me di cuenta de que siempre lo había consentido demasiado, siempre le había dado más de lo que exigía, y el resultado es un hombre que puede ver a su esposa insultar a su madre sin ver nada malo en ello. Orión escuchaba sin interrumpir, con el rostro impasible, pero pude ver comprensión y compasión en sus ojos. «Entiendo lo que sientes, Marigold», dijo finalmente, «pero cambiar tu testamento es un paso serio. ¿Estás segura de que no estás tomando esta decisión en un estado de angustia emocional?» «Nunca he estado tan seguro de nada», respondí con firmeza. «No es una reacción impulsiva, Orión, es el resultado de mucha reflexión. No quiero que mi herencia caiga en manos de personas que no me respetan ni respetan todo lo que he creado». Orión asintió y abrió su maletín, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. «En ese caso, hablemos de los detalles. ¿Cuáles son sus deseos para el Nuevo Testamento?» Me acerqué a la ventana y contemplé el Westminster matutino, tranquilo, elegante, atemporal. La vista siempre me tranquilizaba, recordándome la continuidad como la vida continúa incluso después de nosotros. «Mi casa», comencé, girándome hacia Orión. «No quiero que Thatcher y Ennis la tengan. Quiero que vaya a la ciudad, que sea un museo y una finca. Una mansión victoriana con muebles originales y una colección de antigüedades. Creo que sería interesante y educativa para el público». Orión grabó mis palabras sin hacer comentarios. «En cuanto a mi colección de antigüedades», continué, «quiero dejarle la mayor parte a Edaline Crane». «¿Edaline?». Orión arqueó las cejas. «¿Tu vecina?». «Sí», sonreí, pensando en la joven que se había vuelto más cercana a mí que mi propia familia en los últimos años. Es una restauradora talentosa con un profundo conocimiento y respeto por el pasado. Apreciará
Estas cosas no solo por su valor material, sino por la historia que encierran. Regresé a mi silla y me senté, ordenando mis pensamientos. También quiero dejarle la casita de Sei, la que heredé de la tía Vivian. Edaline siempre ha soñado con tener su propio taller en el campo, donde pueda trabajar tranquilamente. Orión asintió tomando notas. ¿Y los fondos? Si no recuerdo mal. Hablamos de una suma considerable, incluyendo la herencia de Farley y tus propios ahorros de tu trabajo como experto. Suspiré. Esta era la pregunta más difícil de todas. A pesar de todo el dolor y la decepción, Thatcher seguía siendo mi hijo. Mi sangre. Desheredarlo por completo me parecía demasiado cruel. Quiero que, la mayor parte, se destine a un fondo de becas. Para estudiantes de arte, dije tras una pausa, el fondo Farley Winslade. Siempre creyó en el poder de la educación, en la importancia de apoyar a los jóvenes talentos. Hice otra pausa, luchando interiormente con sentimientos encontrados. A Thatcher y Ennis les dejó una pequeña asignación mensual, suficiente para vivir cómodamente pero sin lujos. Y las pertenencias personales de Thatcher, que aún se guardan aquí, sus dibujos de infancia, premios escolares, álbumes de fotos familiares. Todo le pertenece por derecho. Pero hay una condición, añadí, endureciendo la voz. Esta manutención se pagará solo con la condición de que no vuelvan a poner un pie en mi casa. Ni en vida ni después de mi muerte. Orión levantó la vista de su cuaderno con la mirada seria y atenta. ¿Sabes que tal estipulación podría ser impugnada ante un tribunal? Que lo intenten, respondí con amargura. Tienes una grabación de nuestra conversación de anoche, donde mencioné el incidente de la bofetada. Estoy segura de que Doris también estaría dispuesta a testificar sobre lo sucedido. Además sonreí levemente, no voy a morir pronto, Orión. Aún tengo tiempo para asegurarme de que mi testamento sea legalmente impecable. Orión asintió y siguió tomando notas. Al terminar, levantó la vista y preguntó, ¿hay algo más que quieras incluir en tu testamento? Pensé un momento. Sí, una cosita. Quiero que mi colección de porcelana china, la que Ennis guardó en la despensa con tanta brusquedad, se exhiba en la sala principal del museo con una placa que explique su historia y significado. Sabía que era un gesto insignificante, pero no pude evitarlo, una pequeña venganza póstuma por toda la humillación que había tenido que soportar. Orión cerró la libreta y la guardó en su maletín. Tendré toda la documentación necesaria, lista para mañana. Pero déjame darte un consejo, no como abogado, sino como amigo que te conoce a ti y a tu familia desde hace muchos años. Decisiones como esta pueden llevar a una ruptura irreversible en una relación. ¿Estás seguro de que quieres eso? Miré la foto de Farley en mi escritorio, su rostro inteligente y amable, que siempre había sido mi guía en los momentos difíciles. La ruptura ya ocurrió, Orión, dije en voz baja, ayer, cuando Thatcher guardó silencio, cuando su esposa me abofeteó. Solo lo estoy formalizando legalmente. Orión asintió, aceptando mi decisión. Se levantó, a punto de irse, pero se detuvo en la puerta. Mencionaste la lectura formal del testamento. Es una práctica poco común hoy en día. ¿Estás seguro de que la quieres? Absolutamente. Respondí. Quiero que escuchen cada palabra, cada condición. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de las consecuencias de sus actos. Tras la partida de Orión, me quedé en la oficina, con una extraña sensación de vacío. La decisión estaba tomada. El mecanismo se había puesto en marcha, pero no me sentía mejor. Aún sentía el dolor de la traición. La amargura de darme cuenta de que el hombre que había criado era capaz de tanta insensibilidad. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mi ensoñación. Pasos ligeros, la voz de Doris saludando a alguien y luego la familiar risa melodiosa de Edaline. Salí del estudio y caminé por el pasillo. Edaline estaba allí, radiante como siempre con su colorido vestido, con el pelo recogido en un moño, descuidado y una sonrisa que siempre me conmovía. Marigold corrió hacia mí, abrazándome con la franqueza que siempre me había cautivado. Traje esos libros sobre la técnica de la caja japonesa que te prometí. Son increíbles. Deberías. Se detuvo al notar mi expresión y su sonrisa se transformó en preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
Intenté sonreír, pero no me convenció. Vamos al invernadero, sugerí. Será más cómodo hablar allí. El jardín de invierno era mi lugar favorito de la casa, una habitación luminosa con ventanas panorámicas que daban a un jardín pequeño pero bien cuidado. Aquí, entre la exuberante vegetación y el aroma de las flores, siempre me sentía más cerca de la naturaleza, de la vida en su forma más pura. Nos sentamos en las sillas de mimbre y Doris nos trajo té, el gré de verdad, no la mezcla de hierbas que Ennis nos había estado promocionando. ¿Y qué pasó?, preguntó Edaline cuando Doris salió. Pareces agotada. Le conté el incidente de ayer, la bofetada, el silencio de Thatcher, mi decisión de modificar el testamento. Edaline me escuchó sin interrumpirme, su rostro habitualmente animado se volvía más serio con cada palabra que decía. Dios mío, Marigold dijo cuando terminé, es horrible. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Negué con la cabeza, sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana finalmente salían. No lo sé, Edaline. Creía conocer a mi hijo, pero ahora no estoy segura de haberlo conocido alguna vez. Edaline se acercó a la silla junto a mí y tomó mis manos entre las suyas, las manos jóvenes y fuertes de una restauradora, con ligeros restos de disolventes y pintura, y uñas cortas y prácticas. No mereces que te traten así, dijo con firmeza. Nadie lo merece. Le apreté las manos, agradecida por ese simple apoyo humano. Sabes, dije tras una pausa, te he incluido en mi Nuevo Testamento. Edaline retrocedió, abriendo mucho los ojos de sorpresa. ¿Yo? ¿Pero por qué? Porque te lo mereces, respondí simplemente, porque entiendes el valor del pasado, porque respetas la historia y la tradición, porque me recuerdas a mí mismo de joven, tan apasionado y comprometido con mi trabajo. No, le conté los detalles. Habría parecido una falta de tacto, como si estuviera comprando su amistad o gratitud, pero lo cierto era que, en los últimos 2 años, desde que Edaline se mudó a la casa de al lado y vino a recibirme con un regalo de galletas caseras, se había convertido prácticamente en la hija que nunca tuve. Nos conocimos por casualidad. Tocó el timbre para preguntarme si me molestaba el ruido de las obras en su casa, donde estaba montando un taller. No solo no me importó, sino que la invité a tomar el té. Intrigado por aquella joven, con una mancha de pintura en la mejilla y mirada decidida. Mientras tomábamos el té, supe que Edaline era restauradora de muebles antiguos, especializada en la época victoriana. Estudió en el London College of Furniture y luego hizo prácticas en varios museos antes de decidir emprender su propio negocio. Le enseñé mi colección y su alegría fue sincera. No solo veía el valor material de las cosas, sino también su historia, su carácter. Su alma podía hablar durante horas sobre las técnicas de marquetería de una cómoda del siglo XVIII o el acabado de una mesa japonesa Meiji. A partir de entonces, nos vimos con frecuencia. Edaline acudía a mí con frecuencia con preguntas sobre restauración, me mostraba fotos de su trabajo y me pedía consejo. Compartí con ella mis conocimientos, mis contactos en el mundo de las antigüedades y mis historias. A veces íbamos juntas a subastas o exposiciones. Observar a Edaline en esos momentos era un auténtico placer, su entusiasmo, sus conocimientos, su capacidad para ver la belleza en detalles que la mayoría de la gente simplemente no percibía. Poco a poco, nuestra relación pasó de lo profesional a lo personal. Hablamos no solo de antigüedades, sino también de la vida, de nuestras alegrías y tristezas. Edaline me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo del norte, sobre sus padres que no entendían su pasión por las antigüedades, sobre una relación fallida con un artista que estaba más interesado en sus contactos que en ella misma. Compartí recuerdos de mi vida con Farley, de las dificultades de criar a un hijo en constante mudanza, de mis triunfos y fracasos profesionales. Edaline me escuchó con genuino interés, me hizo preguntas y me ofreció su perspectiva, fresca, joven, pero siempre respetuosa con mi experiencia después de la muerte de Farley. Fue Edaline quien estuvo ahí para mí, apoyándome no con fuertes palabras de simpatía, sino con una presencia silenciosa, ayuda práctica y la capacidad de distraerme de mis pensamientos sombríos con conversaciones sobre arte y belleza. Cuando Thatcher y Ennis se mudaron conmigo,
Nuestras reuniones con Edaline se volvieron menos frecuentes, en parte porque Ennis dejó muy claro que consideraba nuestra amistad extraña e inapropiada. ¿Qué podrías tener en común con esa chica?, preguntó con una leve mueca de desprecio. ¿No somos nosotras con quienes deberías estar pasando el tiempo? Pero aún así encontrábamos maneras de vernos. Los días en que Thatcher y Ennis estaban fuera por negocios, o en un café cercano, o en el estudio de Edaline, donde podía observarla trabajar durante horas, maravillándome de la precisión de sus movimientos, su paciencia, su respeto por el material. No sé qué decir. La voz de Edaline me devolvió a la realidad. No esperaba. No pensé. No hace falta que digas nada, respondí en voz baja. No espero agradecimientos ni palabras especiales. Solo quería que lo supieras. Edaline negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No, se trata de gratitud, Marigold. Es solo que significas mucho para mí, más que una mentora o una amiga. Dudó un momento. Me demostraste que podía ser lo que quisiera, que mi pasión por las cosas antiguas no era una rareza, sino una vocación. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y extendí la mano para enjugárselas. Me recuerdas a la hija que nunca tuve, dije en voz baja. Inteligente, talentosa, con un corazón abierto a la belleza y la historia. Te mereces todo lo que pueda darte. Nos sentamos así unos minutos en silencio, interrumpido solo por el canto de los pájaros en el jardín, en el lejano ruido de la ciudad. Entonces Edaline se enderezó, se secó las lágrimas y sonrió con esa sonrisa radiante y decidida que la caracterizaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Con Thatcher y Ennis, quiero decir, suspiré, volviendo a la realidad, que era mucho menos agradable que nuestra conversación. Orion está preparando el papeleo. Mañana tendremos la lectura formal del testamento. Quiero que escuchen cada palabra, cada estipulación. No será fácil, comentó Edaline, probablemente no lo tomarán bien, sin duda acepté. Habrá gritos, acusaciones, quizá incluso amenazas. Pero estoy preparado. Ya no me hago ilusiones sobre su verdadera naturaleza. Sentí que la determinación que me había sostenido toda la mañana se fortalecía de nuevo. Sí, será difícil. Sí, será doloroso, pero es necesario, no solo como un acto de justicia, sino como un acto de respeto propio. ¿Estarás ahí para mí?, le pregunté a Edaline. Mañana. Durante el anuncio, ella sintió sin dudarlo. Por supuesto, estaré allí todo el tiempo que sea necesario. Le apreté la mano, agradecida por ese apoyo incondicional. En un mundo donde hasta mi propio hijo podía traicionarme, esa lealtad no tenía precio. Gracias, dije simplemente, por todo. Terminamos el té y Edaline se fue, prometiendo volver mañana a la hora acordada. Me quedé en el jardín de invierno, observando el juego de luz en las hojas, pensando en el día que nos esperaba. Orion llamó por la tarde para decir que los papeles estaban listos y que llegaría a las 11 de la mañana para el anuncio. Le di las gracias y le pedí a Doris que les dijera a Thatcher y Ennis que su presencia en la biblioteca a esa hora era obligatoria. Han estado preguntando por usted todo el día. Señora, dijo Doris preocupada. El señor Thatcher parecía muy preocupado. Que se preocupen, respondí. Mañana todo estará más claro. Pasé la tarde en mi oficina, revisando catálogos antiguos de subastas en las que había participado y releyendo artículos que había escrito para revistas de antigüedades. Esta era mi vida, llena de pasión, conocimiento y descubrimiento, una vida que Ennis llamaba estancada en el pasado. Tal vez tenía razón en una cosa. Valoro el pasado, pero no porque tema al futuro, sino porque veo el pasado como el fundamento del presente, las raíces sin las cuales el árbol no puede sostenerse. Cuando el reloj dio la medianoche, cerré el último catálogo y apagué la lámpara. Mañana sería un día difícil y necesitaba fuerzas para afrontarlo con dignidad. Al quedarme dormido, no pensé en Thatcher ni en Ennis, ni en el dolor de la traición, ni en la amargura de la decepción. Pensé en Edaline, en su rostro joven y radiante, en sus manos, restaurando con esmero la belleza de las antigüedades, en sus ojos llenos de admiración por la artesanía de generaciones pasadas,
Quizás esta sea la verdadera continuidad, no en la sangre ni en el nombre, sino en una pasión compartida, en una comprensión compartida del valor del pasado, en un respeto compartido por la historia y la tradición. Y si es así, he encontrado a mi verdadero heredero. La mañana del anuncio del testamento fue inesperadamente clara y soleada, como si la naturaleza misma hubiera decidido apoyarme en este día difícil. Me desperté temprano, después de un sueño sorprendentemente reparador, y pasé una hora eligiendo cuidadosamente mi atuendo. Me decidí por el traje azul oscuro que Farley siempre había llamado mi atuendo diplomático. Me hacía parecer serena, elegante y, sobre todo, firme. Doris me llevó el desayuno a la habitación, un lujo inusual que me había permitido para evitar una reunión prematura con Thatcher y Ennis. Según Doris, ambos estaban en casa, tensos y en silencio, intercambiando solo breves frases durante el desayuno. El señor Thatcher preguntó por usted, señora, dijo Doris, dejando las tazas. Quería saber si había cambiado de opinión sobre la reunión. No, Doris, dije, untando mantequilla en la tostada, no he cambiado de opinión. Esta reunión es inevitable. Alrededor de las 10 de la mañana, Edaline llegó. Vestía de forma más formal de lo habitual, con un sencillo vestido verde apagado y pocos accesorios. Su cabello, habitualmente suelto, estaba recogido en un moño elegante, lo que le daba un aspecto más serio y mayor de sus 27 años. ¿Me veo lo suficientemente sólida?, preguntó con una leve sonrisa, al notar mi mirada evaluadora. Quería estar a la altura de la importancia del momento. Estás guapísima, respondí con sinceridad. Gracias por venir. Caminamos hasta mi oficina, lejos de miradas indiscretas, y pasamos la siguiente hora hablando en voz baja sobre los últimos proyectos de restauración de Daline. La exposición de Lubeda, de todo menos del próximo anuncio, era nuestra forma de lidiar con la tensión, hablando de cosas normales y cotidianas como si este día no fuera diferente. Exactamente a las 11. Sonó el timbre. Doris acompañó a Brian Proud a la biblioteca, donde, siguiendo mis indicaciones, ya se habían preparado las sillas alrededor de una gran mesa de roble, el escritorio, donde Farley escribió sus memorias, donde Thatcher hizo sus deberes de niño, donde yo pasé muchas horas estudiando catálogos de subastas y guías de antigüedades. Edaline y yo bajamos a la biblioteca, donde Orion ya estaba desdoblando papeles de su desgastado maletín de cuero. Nos saludó con un gesto de la cabeza, con el rostro serio y sereno, la máscara profesional que usaba antes de las reuniones importantes. Todo está listo, dijo en voz baja. La documentación se ha redactado según sus deseos y cumple plenamente con la ley. Asentí y me senté en la silla a la cabecera de la mesa, una posición que había ocupado en los consejos familiares durante décadas. Edaline se sentó a mi izquierda, Orion a mi derecha. Quedaba esperar a Thatcher y Ennis. Aparecieron unos minutos después. Thatcher parecía tenso, pero se mantenía erguido con la dignidad que Farley le había enseñado. Ennis, en cambio, parecía agitada y molesta a la vez. Su mirada se posó en mí, luego en Edaline, con una expresión de leve desprecio en su rostro. ¿Qué hace aquí?, preguntó Ennis, señalando a Edaline con la cabeza. Es un asunto familiar. Edaline ha venido por invitación mía, respondí con calma. Siéntese, por favor. Thatcher le tocó el brazo a Ennis, advirtiéndole que no empezara una discusión, y se sentaron frente a nosotros. Hubo una pausa incómoda, que Orion interrumpió carraspeando. Gracias a todos por su presencia, comenzó, en tono formal. Estamos aquí a petición de la señora Marigold Winslet para la lectura de su Nuevo Testamento, hecho y firmado ayer, 8 de junio de 2025. Ennis echó un vistazo rápido a Thatcher. Algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Creían que los había llamado para decirles que había decidido cederles la casa. Tal vez incluso mudarme a esa casita en Sei que Ennis había mencionado casualmente en la conversación. Antes de comenzar, continuó Orion, quisiera señalar que la señora Winslet goza de perfecta salud y lucidez mental, como lo confirma el informe médico del Dr. Harman de ayer. Este testamento se redacta con pleno conocimiento de sus implicaciones y de conformidad con todos los requisitos legales.
La sonrisa de Ennis empezó a desvanecerse y Thatcher se enderezó en su silla, con el rostro tenso. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó directamente. ¿Para qué es todo esto? Miré a mi hijo, el único hijo al que amaba más que a la vida, por quien había sacrificado mis sueños y ambiciones, a quien le había dado lo mejor de mí. Paciencia, Thatcher, dije con calma. Pronto lo sabrás. Orion se puso las gafas y comenzó a leer. Yo, Marigold Elizabeth Winslet, en pleno uso de mis facultades mentales y de juicio. Por la presente revoco y anulo todos los testamentos anteriores y dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Los rostros de Thatcher y Ennis cambiaron gradualmente a medida que Orion leía las cláusulas del testamento, primero desconcierto, luego alarma y finalmente, cuando llegó a la cláusula sobre la transferencia de la mansión a la ciudad para un museo patrimonial, conmoción pura y manifiesta. ¿Es una broma?, interrumpió Ennis, subiendo la voz una octava. No hablarás en serio. Por favor, no interrumpa. Señora Winslet, dijo Orion con severidad, tendrá la oportunidad de hablar. Después de leer todo el documento, Ennis se recostó en su silla, con el rostro desencajado por una rabia mal disimulada. Thatcher permaneció inmóvil, con la mirada fija en la mesa frente a él. Orion continuó leyendo. Cuando llegó al párrafo sobre la transferencia de la colección de antigüedades y la casa de campo en Sella Edaline Crane, Ennis no pudo soportarlo. ¿A ella?, exclamó, señalando a Edaline con un dedo tembloroso. ¿Le vas a dejar tus preciados tesoros a esta chica que apareció de la nada? Estás loca. Ennis, dijo Thatcher en tono de advertencia, pero ya era demasiado tarde. No te atrevas a callarme. Se volvió hacia él con la cara roja de ira. ¿No te das cuenta de lo que pasa? Tu madre nos está desheredando por una desconocida. Todo lo que debería haber sido nuestro. Señora Winslet, Orion alzó la voz. Tendré que pedirle que mantenga el orden o tendré que interrumpir la lectura. Al diablo con tu anuncio. Ennis se levantó de un salto. Esto es una farsa. Esa vieja bruja está loca si cree que puede hacernos esto. Ennis. Thatcher se levantó y la agarró del brazo. Basta. Lo estás empeorando, observé la escena con una calma notable. Era como ver una obra de teatro, conmovedora, pero no sobre mí personalmente. Edaline estaba sentada a mi lado, pálida pero serena. Su mano se deslizó discretamente hacia la mía por debajo de la mesa. Y apreté sus dedos con gratitud. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Orion mirándome. No respondí con firmeza. Continué, por favor. Quiero que todo se diga hoy. Ennis volvió a sentarse, mirándome con odio. Thatcher le puso una mano en el hombro, ya sea para calmarla o para evitar que estallara de nuevo. Orion continuó leyendo. Al llegar al párrafo sobre el fondo de becas en memoria de Farley Winslet, noté que el rostro de Thatcher temblaba. Amaba a su padre y siempre se esforzaba por ganarse su aprobación. Sabía lo profundamente decepcionado que estaría Farley por su comportamiento actual. Finalmente, Orion llegó a la última cláusula, la manutención mensual para Thatcher y Ennis, con la condición de que nunca más cruzaran el umbral de mi casa. Esta condición no es negociable ni modificable, leyó Orion. Si Thatcher, Farley Winslet o su esposa Ennis Maria Winslet incumplen esta condición, los pagos se suspenderán de inmediato y todos los fondos destinados a ellos se transferirán al mencionado fondo de becas. Se hizo un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del antiguo reloj sobre la repisa de la chimenea. Orion dobló los papeles y se quitó las gafas. Con esto concluye la lectura del testamento de la señora Marigold Winslet. ¿Alguna? ¿Preguntan preguntas? Ennis rió con una risa ronca y antinatural. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo pudiste permitir esto? Esta farsa fue legalizada. Está completamente loca. Ya le he señalado, señora Winslet, que el informe médico confirma la plena capacidad de su suegra, respondió Orion con calma, además, como su abogado durante más de 30 años. Puedo dar fe de su lucidez. Esto es ridículo. Ennis se volvió hacia Thatcher. Di algo. Esta es tu madre, tu herencia. Thatcher levantó lentamente la mirada y vi en ella una extraña mezcla de emociones. Ira, confusión y quizá incluso un atisbo de comprensión. Mamá, dijo en voz baja.
dirigiéndose a mí por primera vez. Desde que nos conocíamos, ¿por qué? ¿Es por lo que pasó en el almuerzo? ¿Por lo que Ennis? No te atrevas a acusarme, lo interrumpió Ennis. Ella empezó todo. Me derramó té encima a propósito para arruinarme el vestido, basta. Me puse de pie y todos callaron. No tomé esta decisión ayer ni anteayer. La llevaba madurando meses mientras los veía intentar apartarme poco a poco de mi vida. El incidente de ayer fue la gota que colmó el vaso. Miré directamente a Thatcher. Eres mi hijo y siempre te querré, pero no puedo respetar a un hombre que observa en silencio como su esposa insulta y humilla a su madre, que justifica una bofetada diciendo, me emocioné, que está dispuesto a traicionar a su familia, a su herencia, ¿por qué? ¿Decoración moderna? Por vajilla nueva que se pueda lavar en el lavavajillas. Thatcher bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Es tu decisión, Thatcher, continué. Estas son las consecuencias. Tendrás suficiente dinero para vivir cómodamente, pero no con lujos, no a mi costa, y no en esta casa que tú y tu esposa tan obviamente despreciáis. Me volví hacia Ennis, quien me miraba con un odio manifiesto. En cuanto a ti, Ennis, no tengo nada que decirte. Nunca has formado parte de esta familia, no en el sentido que realmente importa. Solo nos veías como un medio para tus fines, estatus, dinero. Esta casa. Pero te equivocaste. Los Winslet quizás seamos demasiado amables, demasiado confiados, pero no somos tontos. Y no dejamos que nadie nos levante la mano impunemente. Tomé la mano de Dalain y la ayudé a levantarse. Esta reunión ha terminado, Orion. Gracias por tu tiempo y profesionalismo. Doris te acompañará a la salida. No puedes irte así como así, gritó Ennis. Poniéndose de pie de nuevo, vamos a impugnar ese testamento. Demostraremos que estás loco, puedes intentarlo, respondió Orion con calma, recogiendo los documentos. Pero te aseguro que este testamento es legalmente impecable y cualquier intento de impugnarlo solo provocará un escándalo público. Lo cual estoy seguro no te conviene. Al diablo con mis intereses. Ennis cogió uno de los documentos de la mesa y lo abrió. No voy a dejar que una vieja loca y su amiguita nos arrebaten lo que nos pertenece por derecho. Ennis, basta. Thatcher le agarró las manos, intentando calmarla. Solo lo estás empeorando. Suéltame. Soltó, y señaló a Edaline con un dedo tembloroso. ¿Y tú, pequeña estafadora? ¿Crees que puedes venir y quitarnos todo lo que merecemos? Edaline, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la cabeza y miró directamente a Ennis. No pedí nada ni esperaba nada. Dijo en voz baja pero con firmeza. Marigold tomó su propia decisión y la respeto, sea cual. Sea de hipócrita, respetó Ennis. Llevas meses manipulándola, congraciándote con ella, basta. Mi voz, repentinamente fuerte y áspera, silenció a todos. No me quedaré de brazos cruzados mientras insultas a una persona que respeto profundamente. Si no tienes nada constructivo que decir, te sugiero que abandones esta habitación y, mañana, esta casa. Mamá Thatcher dio un paso al frente, con una voz casi suplicante, hablemos. Solo tú y yo. Sin Ennis, sin miró a Edaline, sin extraños. Seguro que podemos solucionarlo. No, Thatcher negué con la cabeza, es demasiado tarde para hablar. Tú tomaste tu decisión cuando te callaste, después de que Ennis me abofeteara, cuando disculpaste su comportamiento, cuando dejaste que me echara lentamente de mi propia casa. Me dirigí a la puerta. Seguido de Dalain. Los documentos que quedarán en su poder son copias, dijo Orion, recogiendo su maletín. Los originales se guardan en un lugar seguro. Le aconsejo que piense bien sus próximos pasos. Salimos de la biblioteca, dejando a Thatcher y Ennis en un silencio atónito. Orion se despidió de nosotros en el vestíbulo, prometiendo estar en contacto si necesitábamos su ayuda. Me sentí extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un gran peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Edaline se ofreció a quedarse conmigo, pero lo rechacé. Necesito un tiempo para mí, le dije, apretándole la mano. Pero gracias por tu apoyo, no sabes cuánto significa para mí. Después de que se fuera, me dirigí al invernadero, mi lugar favorito de la casa, un oasis de calma y belleza. Doris me trajo té, auténtico Earl Grey, fuerte y aromático.
Justo como me gusta. Me senté en la silla de mimbre, observando el juego de luces en el follaje, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Por primera vez en meses, me sentí como la dueña de mi propia casa, de mi propia vida. Al cabo de un rato, oí un ruido en el pasillo, la voz alta y furiosa de Ennis, interrumpida por los comentarios más suaves pero insistentes de Thatcher. El sonido de cristales rotos. Luego sollozos histéricos, llenos de rabia y frustración. Calla, querida. Ya encontraremos la solución, me llegó la voz de Thatcher. Hablaremos con un abogado. ¿De qué hablaremos? Gritó Ennis. Esa vieja bruja nos lo ha quitado todo. Todo. ¿Y para qué? Para dárselo a una chica cualquiera y a un grupo de estudiantes desconocidos. Sigue siendo mi madre, la voz de Thatcher sonaba cansada, y tiene derecho a disponer de sus bienes como quiera. ¿Está? Loca sollozó Ennis, y si no lo ves, estás tan loca como ella. Debemos luchar. Debemos impugnar este testamento. No. Ennis dijo Thatcher con firmeza, Orion tiene razón. Cualquier intento de impugnar el testamento solo conduce a un escándalo. Recibiremos una asignación mensual. Eso es suficiente para suficiente. Y rió Ennis histéricamente. Son migajas, limosnas, cuando podríamos tenerlo todo. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un grito. Luego se oyeron pasos, un portazo y, de nuevo, silencio. Tomé un sorbo de té. Sorprendida por mi calma, esperaba sentir dolor, amargura, tal vez incluso arrepentimiento, pero en cambio, solo sentí una silenciosa satisfacción por la decisión que había tomado y una sensación de cierre. Sabía que Thatcher y Ennis se irían pronto, si no hoy, mañana. Sabía que se enojarían, tal vez incluso intentarían impugnar el testamento, a pesar de la advertencia de Orion. Pero eso ya no importaba. Había protegido lo que más amaba, mi hogar, mi herencia. Mi dignidad. Me senté en el invernadero, tomándote tranquilamente, escuchando a Ennis sollozar de rabia en algún lugar del fondo de la casa, mientras Thatcher intentaba calmarla sin éxito. Era el final de un capítulo de mi vida. Pero no de la vida misma. Me esperaban muchos días, llenos de un nuevo significado, trabajar en el museo, socializar con Edaline, quizás incluso nuevas adquisiciones para mi colección. Doris entró con una bandeja de scones recién hechos. ¿Está todo bien, señora?, preguntó con ansiedad. Hay mucho ruido. Estoy bien. Doris sonreí. Es solo una tormenta en un vaso de agua. Pronto pasará. Doris asintió y salió, y yo seguí disfrutando de mi té, contemplando mi jardín, mi vida, que, a pesar de todas las pérdidas y decepciones, seguía llena de belleza y posibilidades. Al fin y al cabo, como solía decir Farley, la vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con ella. Así que decidí darle sentido al resto de mi vida, llena de dignidad y libre de relaciones tóxicas. Incluso si esas relaciones involucraban a mi propio hijo. Fue una decisión dolorosa, pero la correcta. Y sentada en el jardín de invierno, rodeada de silencio y belleza. Finalmente me sentí en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado.